de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en gobernanza territorial y competitividad local de la UIN, doctorando en política y gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente es la directora ejecutiva del ICES y cofundadora de la Red de Liderazgo Iberoamericano para el Desarrollo. También se desempeña como docente de la licenciatura en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa María y en la licenciatura en Administración Pública de la Universidad Siglo XXI. Actualmente es coordinadora de proyectos del Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba. Así que con todos ustedes, no sin antes dejar de señalar, me estaba comiendo, tenemos una importante presencia, nos está acompañando hoy la directora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, también una amiga muy de ACEP también, que es Mónica Bin, a quien la saludamos y bueno, le agradecemos que nos esté hoy acompañando y participando de este seminario integrado. Dicho esto, cederle la palabra a Carla para que pueda comenzar con la actividad de hoy. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y bueno, sí, como indicaba Daniel, estamos en estos procesos que conversábamos hace un ratito, que van cambiando poco a poco también, inclusive nuestra participación o nuestras formas de conectarnos para las clases. Así que, bueno, gracias a todos y a todas por participar esta tarde. Hoy, como decía Daniel, vamos a ver el seminario de integración de este diplomado en el que nosotros vamos a elaborar un trabajo, que va a ser el trabajo con el que ustedes van a probar el diplomado. Está dividido en dos partes, y hoy vamos a dar comienzo a esta primera parte. Así que bueno, de nuevo, desde el ICES también, agradecerles a Mónica Bin, a Agostina, a Daniel, que somos todas las instituciones que somos parte, y que en realidad venimos haciendo que el diplomado sea posible, por supuesto, con la participación de ustedes además, que es fundamental. Como les decía, nosotros hoy vamos a trabajar en cuáles son las pautas que tenemos que seguir para elaborar el trabajo final del diplomado. Ustedes saben que el diplomado está dividido en la primera parte, digamos, donde vieron el módulo troncal, digamos, del diplomado, y después tienen ustedes 4 módulos especiales, donde vamos a trabajar en temas específicos. Tuvimos ya el primer módulo, que era de seguridad y convivencia, y participación ciudadana, y van a tener otro módulo, bueno, en otros temas específicos. El seminario de integración, que está mezclado, digamos, o que está en el medio de estos módulos especiales, pretende también hacer un acompañamiento, digamos, de que ustedes puedan, a partir de lo que veamos hoy y de los temas que van a trabajar en los módulos especiales, elegir un tema y trabajar con ese tema para, como les decía, para desarrollar su trabajo final y poder aprobar el diplomado. ¿Cuál es nuestra idea? Que ustedes puedan hacer un trabajo que sea un proyecto de una política pública, una intervención, ¿sí? Está mucho más focalizado en la intervención, el trabajo final, y que sean buenas propuestas, digamos, o buenas soluciones para algunos problemas locales o regionales que ustedes puedan estar identificando, o que puedan estar atravesando inclusive, ¿sí? Lo que nosotros hemos venido trabajando con el profe Emilio Graglia y con Leandro inclusive, y lo que vamos a tocar hoy, algunos conceptos, tiene que ver con un modelo de políticas públicas, y lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan utilizar esos conceptos, llevarlo a una propuesta concreta. Con lo cual, tanto yo como Victoria Romero Ratti y Florencia Grassetti los vamos a estar acompañando todo este proceso para que ustedes grupalmente puedan llevar a cabo el trabajo. Tenemos el desafío de lo grupal intermediado por la tecnología, de lo cual estamos absolutamente conscientes, así que por eso no se preocupen, y hemos pensado en algunas herramientas y en algunas técnicas que a ustedes les pueden servir también, que las hemos ido inclusive nosotras mismas probando, digamos, para que estos procesos colaborativos a distancia funcionen, ¿sí?
no es solo la herramienta, sino también es, como les decía, esto de poder tener un acompañamiento. Yo les voy a compartir en primer lugar la pantalla para que ustedes vean las fechas. Nosotros ya nos armamos un cronograma de cuáles van a ser las fechas que tenemos que tener en cuenta y que van a guiar. Ahí está. Ahí ven, ¿no? Mi pantalla. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, como les decía, nosotros armamos un cronograma que va en paralelo, como les decía, esto de las clases o de los módulos especiales que nosotros vamos a ir teniendo acá en el diplomado. Inclusive, ustedes, como decía Daniel también, nosotros tenemos los módulos especiales que son docentes, como lo tuvimos a Pedro Soda y a Virginia Tomasini, que tocan temas puntuales, y también vamos a tener conferencias abiertas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan aprovechar de todos esos temas, más los contenidos que vemos en el módulo troncal, y con esos conocimientos, digamos, o con esas herramientas van a poder elaborar el trabajo final. El trabajo va en paralelo de que ustedes van cursando el diplomado. La idea es, como yo les decía, de que nosotros les podamos acompañar y que todos lleguemos a buen puerto. Acá la idea es que no se pierda nadie en el camino, así que tanto Agostina, como Florencia, como Victoria y yo vamos a estar acompañándolos y acompañándolas para que realmente podamos elaborar un trabajo y que esos trabajos además sean fructíferos, digamos, y sean exitosos. Como yo les decía, la modalidad de trabajo va a ser grupal. Eso, como bien también mencionamos, es un desafío porque vamos a tener trabajos grupales que van a estar mediados por la virtualidad necesariamente. Con lo cual también hemos ideado algunas, como les decía yo, algunas herramientas que nos permitan tener esta vinculación virtual para que los trabajos grupales también funcionen, y funcionen los grupos, sobre todo. Como yo les decía, nosotros vamos a tener 2 encuentros del seminario de integración. El primero es hoy, que es 31 de julio, y el segundo, fíjense, que es el 25 de septiembre. Entonces, nosotros entre hoy y el 25 de septiembre vamos a conformar los grupos, vamos a elegir los temas, y vamos a hacer una primera parte de ese trabajo final. Y a partir de la segunda clase, que es el 25 de septiembre, vamos a tener el plazo siguiente, digamos, para elaborar la segunda parte del trabajo final, y va a ser ya la última entrega, que es el 24 de octubre, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? Nosotros hoy mismo les vamos a colgar en la plataforma tres herramientas, digamos. 2 herramientas y un formulario, en realidad. Les va a llegar un formulario por mail para que ustedes puedan seleccionar su tema de interés. En función de esos temas de interés, lo que nosotros vamos a hacer va a ser plantearles cuáles son las personas del diplomado, o sea, cuáles son los participantes del diplomado que están interesados en cada uno de los temas, para que ustedes puedan reunirse grupalmente, voluntariamente, y si no logramos, digamos, una reunión voluntaria, conformamos nosotros los grupos. ¿Cuál es la idea? Que las personas que están interesadas en temas de educación puedan hacer grupo en conjunto. Las personas que están identificadas o interesadas en trabajar temas relativos a seguridad, por ejemplo, que puedan hacer grupo en conjunto. En vivienda, bueno, ahí les vamos a presentar una serie de temas que ustedes van a elegir uno y nosotros les vamos a presentar una tablita. En base a eso, ustedes van a tener que conformar los grupos, como yo les decía, por adherencia al tema, y se los van a, quien está atrás o quienes van a estar recibiendo, digamos, la información sobre la conformación de los grupos, va a ser Agostina, principalmente, que además es la que tiene contacto más diario con ustedes, y nosotras, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos unos días para elegir el tema, y después de esos días nosotros les vamos a presentar cuáles son las personas que están interesadas en cada uno de los temas. A partir de ahí, vamos a conformar los grupos. Y una vez que estén conformados los grupos, vamos a hacer la primera parte del trabajo final.
¿sí? Parece medio complicado, pero en realidad, como les decía, nosotros los vamos a ir guiando, y todo esto, en realidad, estas mismas fechas, ya, como les decía, ustedes las van a tener disponibles en la plataforma, en la página en el espacio que tenemos, en el aula virtual que tenemos del diplomado. También va a estar acompañado, como les decía, el formulario donde ustedes van a elegir los temas, y además van a tener un documento que tiene las consignas específicas del trabajo, y van a tener otro documento aparte que nosotros hemos elaborado, donde están los principales conceptos a tener en cuenta, ¿sí? Es una lectura que tiene unas 10 hojas aproximadamente, donde están resaltados los conceptos a tener en cuenta, y hay ejemplos que sirven para la elaboración del trabajo final, que se llama guía metodológica, me parece, para el trabajo final o algo así. Entonces, como les decía, tienen el Power, van a tener las consignas, van a tener esa guía donde se resaltan los principales conceptos, y además les va a llegar por mail el formulario. Con lo cual, no es para ponerse nerviosos ni nerviosas, sino, como les decía, nosotros les vamos a ir guiando y los vamos a ir acompañando en las fechas y en los requisitos que vamos cumpliendo. Por cualquier cosa, por supuesto, tienen el mail del ICES, y tienen además nuestros contactos, digamos, a través de la plataforma, que también nos pueden escribir, y nosotros vamos a responder todas las consultas que surjan. ¿Cuál es la idea entonces de hoy? De que nosotros trabajemos en dos aspectos. Por un lado, como decíamos, la idea del trabajo es que sea un proyecto de intervención, que ustedes puedan pensar en una intervención, ya sea local, ya sea regional, provincial, ¿sí? O inclusive nacional. Que ustedes puedan pensar en una situación problemática que queremos mejorar, que queremos transformar, y que podamos pensar en cuál es esa solución. Entonces, por un lado vamos a trabajar, o vamos a repasar, digamos, el concepto de políticas públicas, que es el que a nosotros nos guía en realidad para pensar en este problema-solución. Por otro lado, vamos a trabajar en cuáles son las principales dimensiones del desarrollo integral, que es lo que guía además todo el diplomado, ¿sí? Solo que les vamos a poner por ahí el nombre específico para que ustedes puedan luego identificar un tema, y a partir de eso vamos a trabajar en un árbol de problemas, que es el que ustedes van a identificar, ¿sí? Y el que van a poder realizar en esta primera parte del trabajo. Así que ahí comenzamos. Como yo les decía, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es la definición de políticas públicas. Ustedes esta definición ya la vieron, la han visto con el profe Graglia, la tienen en el material. No vamos a ser repetitivos, sino que, como yo les decía, lo que queremos es que nos guíen este pensamiento de pensar un problema y pensar la solución. Para nosotras, lo más importante al momento de evaluar el trabajo final del diplomado es que sea un proyecto coherente, ¿sí? Que nosotros pensemos en una problemática local, regional, provincial, nacional, y que podamos pensar en una solución acorde a esa problemática que pensamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Se nos ocurren muchísimas ideas, ¿sí? Ni hablar de los politólogos o las politólogas, se nos ocurren 1.000.000 de ideas, 1.000.000 de soluciones, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no están atadas, ¿sí? Necesariamente a los problemas que identificamos, o a las problemáticas que identificamos en una zona o en una región. Entonces, por eso les digo yo que acá lo importante del diplomado es que además son diplomados, como decía Daniel también, que tienen un anclaje territorial y que están situados en un momento determinado, en un momento y en un lugar determinado, que podamos pensar en soluciones concretas a problemas concretos, ¿sí? Y lo que nos permite este modelo relacional de políticas públicas, que es el que venimos trabajando, que es el marco conceptual en el que nos movemos en el diplomado, es justamente pensar en eso, en que nosotros podemos hacer una política nacional de vialidad, por ejemplo, o podemos hacer un proyecto para una localidad pequeña en una región determinada, ¿sí? No hay, este modelo de políticas públicas no nos exige, digamos, ninguna dimensión particular, sino que justamente nos permite hacer un proyecto, un programa o un plan de distintos niveles. Entonces, como yo les decía, vamos a resaltar el concepto de políticas públicas, ¿por qué? Porque fíjense qué es lo que nos dice justamente el concepto.
nosotros en el concepto resaltamos estos 4 aspectos que son los que están acá en el Power, que son planes y actividades, ¿sí? Que desarrolla un Estado, o que tienen al Estado como responsable principal, ¿sí? Que tienen a la sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria, y que están orientados al bien común, a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición, o qué es lo que nosotros resaltamos, como les digo, a los fines del trabajo final? Fíjense, nosotros tenemos que planificar, ¿sí? Es la primera parte de esta definición. Tenemos que planificar y tenemos que accionar. Pero para eso tenemos que planificar algo que sea accionable, o sea, que sea posible. Esto es lo que yo iba cuando les decía también recién, de esta lógica que nosotros buscamos, o esta coherencia que tenga entre el problema que identificamos y la solución que proponemos. Entonces, una política pública tiene que estar planificada y tiene que estar accionada. Tiene que tener al Estado, en cualquiera de sus niveles, sea un Estado nacional, un Estado provincial, un gobierno local, o inclusive un gobierno regional, por ejemplo, como hay en la provincia de Córdoba, las comunidades regionales, ¿sí? Entrarían en esa categoría de gobierno regional, como principal responsable. Pero sabemos que esta definición no nos dice que el Estado tiene que ser el único actor partícipe, sino que pueden participar otros actores que no sean del sector estatal, ¿sí? Pero sí tienen que tener al Estado, en cualquiera de sus niveles, como el principal responsable de ese proyecto en el que nosotros vamos a pensar. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que pensamos en un problema ambiental, ¿sí? Luego decimos, bueno, en realidad la solución es que Greenpeace desarrolle un proyecto en Villa María para solucionar el problema ambiental que transcurre acá. Bueno, no, ahí estamos fallando en la coherencia, en esto que yo les decía. Tenemos que pensar en un proyecto que probablemente pueda participar Greenpeace o cualquier otra organización no gubernamental, pero que va a tener al Estado, sea el gobierno de la Municipalidad de Villa María, sea la comunidad regional del departamento de San Martín, sea el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿sí? Pero va a ser ese gobierno o ese Estado, conjuntamente con otras organizaciones, el que sea responsable de llevar adelante ese proyecto o esa política. Además, fíjense que tenemos que tener a la sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria. ¿Qué es esto? Que también cuando pensemos en nuestro proyecto, pensemos en qué momento nosotros vamos a incorporar a los actores sociales, ¿sí? A las personas que están sufriendo esa problemática todos los días, o atravesando esa problemática todos los días. Y, por otro lado, como les decía, o como hemos visto ya en la definición, tiene que estar orientado al bien común, a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. Cuando hablamos en este caso de la satisfacción social, fíjense, es porque nosotros, ¿qué es lo que decimos? El Estado es el responsable de la satisfacción de las necesidades sociales, ¿sí? Con lo cual, tenemos que identificar o sea, lo que nosotros vamos a estar trabajando es un plan, un programa, un proyecto que está orientado a satisfacer una necesidad social. ¿Quiere decir de que nosotros con ese plan, ese proyecto, ese programa satisfacemos toda la necesidad social? No. Quiere decir que solamente nosotros vamos a estar orientados a satisfacer esa necesidad, porque en realidad vamos a resolver una sola parte, probablemente, de esa necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la necesidad social, identificamos a la educación como una necesidad social, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, la educación de los niños en edad, no sé, de escuela primaria en la provincia de Córdoba, ¿sí? La necesidad social es el acceso de los niños de 6 a 12 años a la educación pública y gratuita, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a identificar a partir de ahí? Algunas cuestiones que nos están impidiendo satisfacer esa necesidad, y lo que nosotros vamos a intentar resolver va a ser uno de esos problemas que nos impiden satisfacer la necesidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros, por ejemplo, si nuestro proyecto es realizar más escuelas, o ampliar los cupos escolares anuales, o contratar más docentes, por ejemplo, nuestro proyecto tenga como esos objetivos, en realidad no vamos a estar satisfaciendo completamente la necesidad social de educación para los niños o niñas
de 6 a 12 años en la provincia de Córdoba, sino que vamos a estar solucionando una parte, ¿sí?, de esa necesidad social. Con lo cual estamos orientados a satisfacer esa necesidad, pero en realidad no estamos satisfaciendo completamente, ¿sí? Esta es la idea también para que no nos desilusionemos, porque muchas veces, como les decía, pensamos y tendemos, las personas que además estamos involucradas en la gestión pública o que tenemos una voluntad de transformación desde algún punto, en realidad vivimos pensando en qué cosas se podría hacer y muchas veces decimos, uy, pero si no puedo hacer tal plan o tal política, o si tal municipio no se va a adherir o no se va a incorporar y probablemente no lo podamos implementar. No tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en que tal vez podemos partir de algo más pequeño que eso después se vaya haciendo más grande, ¿sí? Lo importante es que tengamos eso más pequeño, planificado y orientado de la manera que tiene que estar orientado. Entonces, además, como decíamos, tiene que estar orientado a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. Lo de la aprobación ciudadana viene dado muchas veces de la participación de la sociedad. Entonces, si la sociedad participó de un proceso, por ejemplo, de identificación de cuáles son los problemas, o cuáles son las necesidades, o cuáles son las problemáticas de una sociedad en particular, o de un grupo social en particular, muchas veces sabemos, ¿sí?, que vamos a contar con la aprobación ciudadana de ese proyecto, porque en realidad el proyecto es resultado, ¿sí?, de esos diálogos previos que han tenido entre distintos actores. Por otro lado, hablamos del bien común. El bien común, fíjense que acá en realidad está pensado desde la noción de la dignidad humana, ¿sí? Y en realidad lo que sostiene el profesor Raglia, y que en realidad no es solo de él, digamos, sino que viene de toda una corriente de pensar en la dignidad y del humanismo cristiano y demás, tiene que ver con ¿qué? Con que todas las personas, ¿sí?, tenemos que satisfacer un mínimo de necesidades, ¿sí?, para alcanzar esa dignidad humana. Ese mínimo de necesidades se pueden representar de distintas maneras, pero en realidad todos y todas sabemos que necesitamos educación, salud, vivienda, ¿sí?, empleo, vivir en un medio ambiente saludable. Entonces lo que estamos trabajando nosotros acá en esta noción de bien común está muy asociado a la noción de desarrollo. Cuando nosotros pensamos en qué necesita una persona para desarrollarse y qué necesita una sociedad para desarrollarse, también pensamos en determinadas cuestiones que tenemos que tener todos y todas para alcanzar un desarrollo. Y también, por supuesto, en combinación con las nociones de desarrollo integral, que hablan además de que ninguna persona se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla, ¿sí? Entonces, para que yo, individuo, me pueda desarrollar, también tengo que generar el desarrollo de mi comunidad, necesariamente, ¿sí? Y una comunidad tampoco se desarrolla si las personas individuales no se desarrollan, es un ida y vuelta. Con lo cual, por eso les decía, esta es una definición que nosotros ya hemos visto, que ustedes ya han visto y que tiene la bibliografía. Lo que a mí me interesaba resaltar acá eran estos puntos que nosotros nos van a guiar en el trabajo, porque en realidad es nuestro marco conceptual, con lo cual no podemos desconocerlo. Ustedes saben de que siempre es necesario que partamos de un marco para poder llevar a cabo las actividades. Ahora bien, fíjense, nosotros acá tenemos cuáles son las fases principales del modelo de políticas públicas, ¿sí? Las fases principales que ustedes ya lo han visto también son el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas. ¿En dónde nos vamos a situar nosotros? Nosotros nos vamos a situar en la parte del diseño de políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que les vamos a pedir en este trabajo es que ustedes justamente puedan identificar una situación problemática y a partir de esa situación problemática pensar en soluciones. Entonces, fíjense. Cuando nosotros hablamos del análisis y el diseño, acá nosotros tenemos divididos en dos etapas, digamos. Por un lado análisis y diseño, por el otro lado gestión y evaluación. Cuando hablamos del análisis y el diseño, fíjense, hablamos de analizar políticas existentes o de diseñar políticas públicas nuevas, ¿sí? ¿Cuál es ustedes esto, en la guía esta que yo les decía, este material que nosotros hemos elaborado para ustedes, lo tienen mucho más detallado. Pero ¿cuál es la particularidad? Nosotros podemos partir
de una situación problemática que estemos identificando por primera vez, ¿sí? Y entonces vamos a estar en el cuadrito donde dice diagnóstico de necesidades, problemas y alternativas posibles, o podemos partir de un análisis de las políticas públicas existentes, ¿sí? Y que desde ahí surja nuestra situación problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema es que no se ha planificado determinada cosa, o que no se ha orientado para tal lugar determinada cosa, o que tal programa que se está llevando a cabo no es tan exitoso, o tan efectivo, o tan eficiente, ¿sí? Entonces fíjense ustedes la diferencia. Nosotros podemos partir de algo dado, o podemos partir, o de algo hecho, digamos, o algo que se esté llevando a cabo y que identifiquemos un problema ahí, o podemos partir de la identificación de un problema nuevo. Cuando nosotros hacemos esta diferenciación en el análisis de las políticas existentes, que lo que nos da como resultado, digamos, son estos estudios de determinación, lo que hacemos es sacar una foto. Sacamos una foto de una institución, de un gobierno, de un momento en particular, y en base a eso vemos si los programas, proyectos o planes que se están llevando a cabo están orientados a resolver las situaciones problemáticas que se identifican en la sociedad o no. ¿Sí? Por esto es lo que yo les decía. Nosotros que buscamos ahí, buscamos coherencia, digamos, buscamos que los proyectos que existen y que se están llevando a cabo intenten solucionar esa situación problemática. Muchas veces coinciden y muchas veces no coinciden. Entonces, si no hay una coincidencia entre esas dos cosas, ahí es donde nosotros identificamos el problema. Entonces decimos, tengo un programa, por ejemplo, de seguridad vial, pero resulta que seguimos teniendo un índice altísimo de accidentes, pero además tenemos muchos problemas de tránsito en la ciudad. Entonces tal vez lo que tenemos que revisar es el programa de seguridad vial que estamos llevando adelante. Tal vez un programa que esté orientado, por ejemplo, a controles vehiculares en la ruta, y en realidad nosotros tenemos problemas adentro de una localidad, y no en la ruta, ¿sí? O tenemos problemas porque las personas estacionan mal, y en realidad no tenemos una política orientada a la reeducación del conductor o de la conductora, sino que en realidad tenemos un programa que está orientado más a la sanción, por ejemplo, ¿sí? Esta es la forma en la que nosotros hacemos un análisis de las políticas existentes. Entonces podemos identificar, como yo les decía, un problema en una política que ya se esté llevando a cabo, en una política, en un plan, en un programa o en un proyecto, no importa qué nivel sea, porque nosotras, como les decía, no vamos a evaluar eso. No es que mientras más grande, digamos, la propuesta que ustedes hagan, en realidad para nosotros va a ser una mejor evaluación, sino que lo que vamos a evaluar justamente es que la propuesta que ustedes hagan sea acorde al problema que identificaron. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos el diseño de nuevas políticas. Muchas veces ese análisis de políticas existentes nos sirve para pensar en soluciones, entonces a partir de ahí diseñamos políticas públicas nuevas, ¿sí? Pero muchas veces puede ser que no. Entonces nosotros podemos identificar necesidades, problemas y las causas de esos problemas o las alternativas posibles de solución, y en base a eso pensar en planes, programas y proyectos. Como yo les decía, este para nosotros es el eje, es el centro, digamos, de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que les vamos a solicitar nosotros a ustedes? Que puedan identificar. Primero un tema, un gran tema de trabajo, que van a tener 12, ya les vamos a repasar cuáles son las dimensiones del desarrollo, y en base a las dimensiones de desarrollo ustedes tienen que elegir una. A partir de ahí nosotros vamos a identificar, o sea, vamos a relacionar esa dimensión de desarrollo con la necesidad social que pretendemos satisfacer, ¿sí? Que se pretende satisfacer, y lo que nosotros les vamos a solicitar es que ustedes puedan identificar un problema que esté impidiendo la satisfacción de esa necesidad. Entonces se van a situar en la parte del diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera etapa? Vamos a hacer un diagnóstico de la situación problemática. Por ejemplo, si ustedes seleccionan educación, van a tener que poder decir grupalmente, recuerden que los trabajos son grupales, van a tener que poder decir grupalmente
qué problema identifican en el área de educación, ¿sí?, que no permita satisfacer esa necesidad social. Como yo les decía antes, puede ser, por ejemplo, que los edificios estén en mal estado, que las escuelas tengan un cupo muy, muy pequeño, que los docentes o las docentes tengan un salario muy bajo, que no tengan determinados reconocimientos laborales. Pues todos esos son problemas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué es lo que está originando primero esos problemas? ¿Sí? Y a partir de ahí pensar en las soluciones. Por eso es lo que yo les decía. Si nosotros identificamos un problema, por ejemplo, de que las docentes o los docentes, no sé, tienen un salario que no es acorde a las horas de dedicación que tienen en el sistema educativo provincial, ¿en qué tenemos que basar nuestro proyecto o nuestra propuesta de solución? ¿En la construcción de edificios escolares? Y no, porque yo puedo construir edificios escolares y si el problema es de que los docentes no tienen un buen salario o que su salario no es acorde a las tareas que realizan, en realidad voy a seguir teniendo el mismo problema en la educación, ¿sí? O voy a poder seguir sin satisfacer la necesidad de educación, ¿sí? A esto nos referimos cuando hablamos de esta coherencia, digamos. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En una solución para que los docentes y las docentes de esa provincia, de esa región, de esa localidad, en realidad tengan un salario acorde a la dedicación que están teniendo en su trabajo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ustedes cualquier cosa levanten la mano o me frenen, o si no, al final hacemos todas las preguntas. A partir de ahí, como yo les decía, a partir de identificar esa situación problemática, nosotros vamos a pasar a esta etapa de decisión de planes, programas y proyectos. Lo que nosotros sabemos, de acuerdo al modelo relacional de políticas públicas, es que esa decisión es una decisión política. En este caso, nosotros vamos a ser los políticos, ¿sí? Las y los decisores que vamos en realidad a decir por qué proyecto vamos a optar, y en base a eso vamos a planificar, ¿sí?, esa solución. Esa planificación es lo que vamos a hacer en la segunda parte de nuestro trabajo. Con lo cual, yo ahora no me voy a detener tanto ahí, porque en realidad la segunda parte sí es mucho más específica de la planificación, y no vamos a entrar ahora en esa parte. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a identificar la situación problemática. Fíjense que a partir de ahí, bueno, nosotros hablamos de la gestión y evaluación de las políticas públicas. La gestión, por un lado, como parte del proceso de la política pública, y la evaluación como un momento posterior, pero tanto la gestión y la evaluación, ustedes fíjense que son momentos que se planifican en el momento de la planificación, o sea, en el diseño, ¿sí?, en la decisión. Una vez decidido el proyecto, nosotros decimos cómo lo vamos a gestionar y cómo lo vamos a evaluar. Con lo cual, por eso también el proceso, el momento del diseño es tan importante en las políticas públicas. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Y nos hemos escuchado hablar muchísimas veces de que no hay cultura de la evaluación, que no hay cultura de las evaluaciones de impacto, de que al final no sabemos si las políticas realmente transforman o no transforman una situación negativa en una sociedad particular, ¿sí? Lo hemos escuchado muchísimas veces. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos una planificación previa, también es muy difícil que podamos nosotros conocer qué resultados se esperaban tener de determinada política. Con lo cual, el análisis que yo haga de la implementación, probablemente que yo hice, de un proyecto que yo misma diseñé, y probablemente sea buena, ¿sí o no? Entonces, lo que se busca justamente con estos modelos de políticas públicas, con cualquier modelo de planificación, es que nosotros podamos dejar establecido de antemano con qué criterios vamos a gestionar y con qué criterios vamos a evaluar esa política o el éxito de esa política. Esta parte nosotros no nos vamos a ocupar, digamos, en nuestro trabajo final del diplomado, sino, como les decía yo, lo importante es que podamos hacer un buen trabajo de intervención, un buen proyecto. No hay problema. Fíjense acá esta relación que yo les hacía de las políticas públicas con el desarrollo local. Nosotros necesitamos las políticas públicas para pensar soluciones. La política pública tiene que ser una herramienta. La política pública es lo que transforma, digamos, la forma que tiene el gobierno, sea del nivel que sea, para gestionar, para satisfacer necesidades y para resolver problemas. Con lo cual,
necesariamente una política pública tiene que estar orientada al desarrollo local y regional, ¿sí? Tiene que estar pensada, tiene que estar orientada a que pueda contribuir a ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Acá esto tiene que ver con cuestiones más conceptuales, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo integral, recuerden esta definición que yo les decía al principio. No estamos hablando del desarrollo como crecimiento económico, ni estamos hablando de un desarrollo versus subdesarrollo, ni estamos tratando de equiparar nada, sino que lo que estamos contemplando es una noción de desarrollo integral en el sentido de que cualquier persona podrá desarrollarse si vive en una sociedad que también se orienta al desarrollo, y una sociedad se va a poder desarrollar si las personas que viven en ese lugar también se pueden desarrollar, ¿sí? Esta es la noción de desarrollo integral. Y a la vez, cuando hablamos del desarrollo integral, lo que estamos diciendo es que hay una multiplicidad de dimensiones que están todas al mismo nivel, ¿sí? ¿Es importante que haya crecimiento de la economía? Sí, por supuesto, para que una sociedad, una localidad o una región se desarrolle. ¿Es importante que haya seguridad? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para que las personas se sientan libres de circular, por ejemplo, y entonces puedan desarrollar su actividad económica, probablemente, o su empleo, o puedan formarse, o puedan acceder a la universidad, o puedan acceder a la educación en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo en realidad es que la actividad económica de un lugar, como el empleo, como la seguridad, como la salud, ¿sí? O como vivir en un ambiente saludable, o como tener acceso a una vivienda, o a servicios públicos de calidad, son todos igualmente importantes, ¿sí? Esta es la noción de desarrollo integral. Si nosotros vivimos o vivimos en un lugar que tiene un alto nivel de actividad económica y tenemos índices de empleo crecientes, por ejemplo, pero en realidad tenemos el medio ambiente súper contaminado y probablemente no nos estemos desarrollando integralmente, ¿sí? Sino que hay una parte que está creciendo, pero no hay un desarrollo integral, no hay un desarrollo completo, ¿sí? Entonces, fíjense, en base a eso nosotros hemos definido, esto tiene que ver con varios años de investigaciones y demás, y algunos acuerdos académicos en los que hemos llegado a distintas dimensiones del desarrollo, ¿sí? Fíjense que además las hemos dividido como dimensiones del desarrollo de la región o dimensiones del desarrollo del gobierno de una región. Nosotros nos vamos a ocupar acá en el diplomado de estas 4 primeras del desarrollo de la región. Entonces, lo vamos a dividir en 4 grandes dimensiones o 4 grandes componentes. El capital físico, el capital humano, el capital social y la actividad económica. Dentro de cada una de esas 4, nosotros además hemos identificado, como les decía, subdimensiones o componentes, que son las que vamos a equiparar con esto que yo les decía, con las necesidades sociales, ¿sí? Con aquello que nos conduce al desarrollo. Entonces tenemos, dentro del capital físico, vivienda, servicios de calidad y obras de infraestructura, ¿sí? Fíjense, dentro de la actividad económica tenemos el crecimiento, menos pobreza, ¿sí? Y mayor empleo, o mejores índices de empleo, ¿sí? Por otro lado, tenemos capital humano, donde tenemos ambiente, salud y educación. Y por último tenemos el capital social, donde tenemos inclusión, justicia y seguridad. Fíjense ustedes, como yo les decía recién, que para nosotros cada uno de esos globitos, ¿sí? O de esos círculos, son iguales en tamaño y por ende son iguales en importancia. Con lo cual, ¿qué es lo que les vamos a pedir nosotros a ustedes? Que ustedes puedan, como primera medida, elegir uno de esos globitos. ¿En qué temas están interesados en trabajar? Interesadas en trabajar. En ambiente, en salud, en educación, en crecimiento económico sería, en vivienda, en servicios públicos, ¿sí? Que pueden elegir eso. ¿Quiere decir de que cuando nosotros trabajamos en una de esas dimensiones nos quedamos estancos ahí? No. ¿Por qué no?
Porque cuando hablamos de esta noción de desarrollo integral, lo que estamos suponiendo también es que todas las problemáticas sociales o que tiene una sociedad o un sector de la sociedad en realidad están entrelazadas, ¿sí? Y están interrelacionadas. Entonces, probablemente nosotros podamos contribuir al desarrollo o podamos contribuir, por ejemplo, a la actividad económica o al incremento de la actividad económica o al incremento del empleo a partir de una obra de infraestructura, lo cual puede ser así, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que ver con esto, con que las problemáticas que viven las sociedades actuales se van complejizando y por lo tanto las soluciones que tienen que tener esas problemáticas sociales deben ser cada vez más complejas. Para que esas soluciones complejas, o sea, para que esas soluciones puedan ser complejas y puedan ser abarcativas, necesariamente se empiecen a interrelacionar con otros proyectos o con otros temas, digamos. Entonces, tiene que ver justamente con eso, con que nosotros podamos pensar, es que una vez que elegimos un tema, probablemente pensemos en justicia, por ejemplo. Ustedes me pueden decir, a mí me interesaría trabajar en justicia, pero identifico que uno de los problemas de la justicia es la cantidad de empleados que hay en el Poder Judicial, por ejemplo, es escasa, ¿sí? Entonces probablemente vamos a trabajar en un proyecto que vincule, ¿sí?, un tema de empleo con un tema de justicia, ¿sí? Pero eso nos puede pasar, digamos, no se preocupen por eso. Yo creo que estamos con el tiempo, sí. Entonces, les voy a mostrar las consignas. Déjenme que vaya al final. Bah, fui tan al final. Ahí está. Fíjense ustedes. ¿Cuáles son las consignas de esta primera parte? Pues recuerden que primero vamos a elegir el tema. Después vamos a conformar los grupos, ¿sí? Y después vamos a hacer esta identificación. Vamos a identificar una de esas dimensiones del desarrollo integral, ¿sí? Una de esas cuatro, de las cuatro grandes: capital social, actividad económica, capital humano o capital físico. Se me había escapado. Después vamos a elegir uno de los componentes, de esos 12 componentes, ¿sí? Vivienda, servicios, ambiente, salud, educación, seguridad, justicia, empleo, alguno de esos, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a conformar los grupos y a partir de ahí nosotros vamos a identificar un problema. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar grupalmente? ¿En qué problema nos ponemos de acuerdo, digamos, que existe o que está atravesando nuestra comunidad, nuestra sociedad? Recuerden, como yo les decía, ustedes pueden pensar a nivel nacional, pueden pensar a nivel regional, pueden pensar a nivel provincial, pueden pensar a nivel local. Por eso no hay problema. Pueden pensar en una problemática que tiene que ver con su barrio, ¿sí? Por eso no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros podamos pensar luego en soluciones, ¿sí?, que sean acordes a ese problema que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a pedir en la primera parte? Que ustedes puedan identificar un problema y que a ese problema le puedan identificar dos causas que originen ese problema. ¿Cómo identificamos un problema? Fíjense, yo les voy a mostrar un cuadro. Ustedes van a tener todo el power, no se preocupen. Yo porque es más fácil que nosotros lo veamos así. Pero, ahí está. Fíjense. Nuestra necesidad, ¿sí? Nosotros lo que vamos a armar es una cosa como este árbol. Un árbol de necesidades, problemas y causas. Nuestra necesidad va a ser ese componente del desarrollo que identificamos previamente. Lo que tenemos que hacer es complementarlo, porque que yo diga educación, o que diga salud, o que diga seguridad, en realidad me están faltando algunos elementos. Lo que nosotros tenemos que decir es, ¿seguridad para quiénes? ¿Seguridad en dónde? ¿Sí? Eso es lo que vamos a definir luego grupalmente. Y a esa necesidad, que siempre se define en positivo, ¿sí?, lo que vamos a identificar es un problema que nos esté impidiendo satisfacer esa necesidad. Entonces,
¿Qué pasa? Que en Villa María, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, no tienen acceso a la salud. Supongamos que nuestra necesidad es acceso a la salud para los adultos mayores de Villa María. ¿Qué es lo que está pasando? Y está pasando que, por ejemplo, los centros médicos dedicados a adultos mayores disminuyeron. Entonces ese es un problema, ¿sí? Ahí es donde nosotros identificamos el problema. Hay algo que pasó, que los adultos mayores antes accedían a la salud, ¿sí? O accedían a un buen servicio de salud, y ahora dejaron de acceder a ese buen servicio de salud. Entonces, nosotros para satisfacer esa necesidad tenemos que identificar qué es esa situación negativa que está pasando para poder resolverla, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de pensar en la situación negativa, en realidad tiene que ver con esto, con que nosotros podemos demorarnos mucho más tiempo haciendo este análisis. Pero si nosotros estamos de acuerdo en cuál es el problema, la solución va a salir sola. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar primero en soluciones y después en problemas, en realidad vamos a estar pensando soluciones para distintos problemas. Esto que yo les decía, que es muy frecuente en los politólogos o en las politólogas o en las personas que están orientadas a la gestión. Muchas veces podemos tener un montón de ideas y un montón de posibles soluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sabemos qué problema vamos a estar resolviendo con esa solución. Entonces, por eso tenemos que partir de la situación problemática. ¿Cuál es el problema? ¿Que aumentó la cantidad de adultos mayores? ¿O cuál es el problema? ¿Disminuyeron los centros de salud dedicados a la atención de adultos mayores? O, no sé, o la obra social de los adultos mayores dejó de atender en determinados centros, por ejemplo. ¿Sí? O la obra social tiene menos cobertura que antes. Ese es un problema. Ahora, a partir de ahí nosotros vamos a tener que identificar dos causas. O sea, nosotros vamos a hacer como una sola rama, digamos, de este árbol. Le vamos a identificar dos causas que van a ser las que nos originen ese problema. ¿Cuál es el origen de eso? Y bueno, probablemente que ni hablar en nuestro país, digamos, pero puede ser que en nuestro país la obra social que atiende a los adultos mayores esté muy demorada con los pagos. Entonces, los servicios privados dejaron de prestar atención, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una causa. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de resolver, como yo les decía, va a ser el problema y las causas con nuestro proyecto. ¿Qué es lo importante de esto? De nuevo, que nos podamos poner de acuerdo en cuál es el problema para luego pensar en las soluciones. Y que no vayamos directo a pensar en las soluciones, sino que hagamos este ejercicio previo. Y ese ejercicio es el que tiene que ser grupal, porque también cuando nosotros hablamos de un modelo de políticas públicas que incorpore la participación ciudadana, si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿sí? Fíjense ustedes lo difícil que es que los gobiernos o que los sectores estatales abran, ¿sí?, estos procesos a la participación ciudadana. Lo que nosotros tenemos que lograr es justamente eso, ponernos de acuerdo en un problema. ¿Qué es lo que queremos solucionar? Y a partir de ahí vamos a pensar en el proyecto. Así que bueno, acá cortamos. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora quienes quieren hacer alguna Ahí consulta está. pueden levantar la mano o hacer señas, así le habilitamos el micrófono. O hacer, Por el chat también. o hacer señales de humo. Sí. Por el chat también. Martín Quijena escribía: cuando pensamos problemas, ¿deben estar contextualizados para que sean posibles de abordar con políticas públicas viables desde nuestro espacio? ¿O podemos pensar problemas que las posibles soluciones sean políticas públicas ideales y no posibles de generar desde nuestro contexto? No, siempre tienen que ser posibles. Luego, si no sé dónde está Martín Gijena, pero por ejemplo, ahí está Martín Gijena. Si yo, no sé, supongamos, yo soy la intendenta de Villa María y estoy pensando en un proyecto que en realidad involucra al gobierno provincial, pero si es posible, digamos. Que me exceda a mí en mi competencia no quiere decir que no sea posible.
Sí, Martín. Yo me refería puntualmente, por ejemplo, al ejemplo que dabas con respecto a los sueldos a nivel educativo de los docentes. Es una problemática que no está al alcance nuestro. Nosotros podemos hacer gestiones de reclamos al gobierno provincial, diríamos, ¿no? Pero no es algo que vamos a poder solucionar nosotros, a no ser que tengamos escuelas municipales donde el municipio se encargue de los sueldos mismos. Claro, ahí depende en dónde vos te posiciones, por eso te digo. Si vos me decís, yo soy, como te digo, el intendente de Villa María, bueno, identifico que este es un problema y este también, o estas son las dos causas, y probablemente nosotros vamos a hacer un proyecto para esto. Y puede ser que nuestro proyecto sea gestionar la solución de eso a nivel provincial, ¿sí? Eso es viable. Lo que no es viable es cuando, como les digo, es cuando si yo me posiciono como que soy, no sé, aunque sea el presidente de la nación o la presidenta de la nación, y estoy pensando en que voy a hacer un tratado internacional por la paz mundial, y probablemente yo solo no lo logre, digamos. Salvo que lo deje explicitado y que voy a armar, no sé, un proyecto a través de la ONU o de la OEA para llevar a un acuerdo, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con que seamos lógicos, digamos, que no nos pensemos en algo ni mucho más grande ni mucho más pequeño de lo que planteamos en la situación problemática. ¿Sí? No sé si Están hay todos saben todo, mira. alguien que quiera hablar, para que le habilitemos el micrófono. Pueden prender la cámara también para que los veamos. Bueno, como les decía, de todos modos nosotros los vamos a acompañar y las vamos a acompañar en el proceso de la elección de tema y demás, porque sabemos que justamente la virtualidad, digamos, puede ser un obstáculo o no, no necesariamente, pero puede traernos algunas complicaciones. Lo importante es que ustedes hoy, a partir de esta tarde, creo que cuando terminemos la clase, van a tener en el aula virtual la guía con los conceptos principales que yo les decía, el PowerPoint, y van a tener las consignas de esta primera etapa del trabajo final. Y además les va a llegar a través del mail el formulario para que ustedes puedan pensar en qué tema es en el que quieren trabajar. Ese formulario ustedes lo tienen que completar hasta el miércoles, con lo cual tienen también unos días para pensar, si se quieren poner de acuerdo con algún otro compañero o compañera que quieran hacer el mismo tema. Por eso no hay problema, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar. Esto va a ser un proceso y nosotros somos, como les decía, somos conscientes de que requiere también un acompañamiento por las condiciones, ¿sí? Les hemos recomendado algunas herramientas, hay una herramienta colaborativa que se llama Padlet, que es de Google, no sé si la conocen, pero que sirve mucho para estos trabajos donde vamos identificando un problema y lo podemos mover. Hay muchas herramientas, pero lo principal es que podamos ir, como les decía, paso a paso. Así que no sé, ¿alguien tiene más preguntas? Todos escribieron su nombre y su correo en el chat, por favor, para que consideremos su presencia en la clase. ¿No hay más preguntas? ¿Flor? ¿En el chat? No, todavía no. Ahí hay una. María José dice si la cantidad de causas del problema pueden variar, ser más o menos de 2, digamos. Pueden variar. Nosotros les vamos a poner un ejemplo para que ustedes se guíen, digamos, y por eso ponemos 2, pero pueden variar, no hay problema. Lo importante es que ustedes identifiquen, como les decía, una situación problemática que podamos resolver. Y esa situación problemática lo que tienen que hacer es sí contextualizarla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como yo les decía, ¿qué es lo que pasó con, no sé, con los centros de atención de salud de adultos mayores? ¿Qué pasó? ¿Disminuyeron? ¿No les pagan? No sé, aumentaron los autos mayores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la educación? ¿Pasó que hay mayor deserción escolar? ¿Pasó que hay más niños que van a la escuela pública? Eso es lo que nosotros tenemos que poder identificar. No tenemos que hablar de temas en genérico, sino poder darle un contexto.
Y tal vez no es el mismo problema el de Villa María que el de Villanueva, o el de, no sé, el de Etruria, porque los estoy viendo, ¿sí? Puede ser también de que en realidad todos sabemos de que todas las personas y todas las sociedades necesitan educación, salud, seguridad para desarrollarse. Ahora, no necesariamente vamos a necesitar las mismas cosas de eso, ¿sí? Eso es lo que va cambiando y eso es cómo se manifiestan también diferentes las problemáticas en cada una de las comunidades. Emiliano Baldi pregunta si tendríamos que trabajar en base a remover esas causas, digamos, la resolución del problema se da a través de atacar sus causas. Sí, Emiliano Baldi, no sé dónde está Emiliano Baldi, pero debe haber cursado políticas públicas, Emiliano Baldi. Sí, ahí está Emiliano Baldi, ahí está, lo vi. ¿Lo viste? Sí, Emiliano. Vamos a pensar en un proyecto que pueda remover causas. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, estuviste muy clara, Carlos, por eso. Me alegro. O es muy viernes a la tarde. También es otra opción. Es la otra variable. Las dos, dicen por ahí. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado presentes en la clase, y cualquier cosa, como les decía, seguimos en contacto, y bueno, cuenten con nosotras y con Agostina, que vamos a estar, como les decía, acompañándolos para que podamos sobrellevar el trabajo grupal virtual y que lleguemos a buenos trabajos finales del diplomado. Así que bueno, desde ya, gracias Mónica y Agostina, que han estado también en la clase. Y bueno, ustedes van a tener la próxima clase en 15 días, la próxima clase virtual. Así que hoy van a tener cargados los materiales en la plataforma y seguimos en contacto por ese medio. Bueno, ¿Sí? Adiós. chao. Buenas tardes, buen fin de semana para todos y todas.